Hola, buenas tardes. Quiero honrar a los pastores. Gracias por tenerme este día. El viernes fue increíble. Gracias. El viernes fue increíble, pero también un reto porque en la primera reunión nos estaban contando los pastores que rompimos 2 puertas de baño, ¿sí? Regamos pizza por todo el auditorio. Generalmente en las iglesias no dejan pasar comida al auditorio por una razón. No solo porque sea un lugar santo, pero porque se ensucia mucho. Pero quiero agradecerles porque a pesar de que nos acabamos de conocer hace un mes, ustedes ya me han retado y me han bendecido y ver el amor que ustedes tienen por sus hijos, por la iglesia y por ver a Jesús estableciendo su reino en Chihuahua y en México me anima. Gracias por también enseñarme nuevas canciones, que sí, eso fue increíble. La barbacoa de aquí, la pancita, ¿es pancita? No, menudo, increíble, son la ciudad con mejor barbacoa de México, me encantó, es como si la birria no tuviera salsa, ¿no? Algo así, está increíble. Estoy comprometido, Whitney les manda saludos, también la iglesia en Puebla, la iglesia Comunidad a la Mesa, también les mandan saludos mis papás y nuestra familia. Y Whitney, aunque ella es gringa y de Michigan, tiene este chiste cuando todos le preguntan de dónde eres, ella dice de Chihuahua. Y lo dice con el acento aquí chihuahuense porque dice que ella vende quesos, ¿no? Entonces es su broma favorita y un día de esto se lo voy a cumplir y después de casarnos vamos a venir y visitarles. Pero gracias por tenerme aquí, gracias por recibirme. Quiero honrarles a ustedes también por hacer este tiempo el domingo en la mañana. Las segundas reuniones siempre son ya entró en calor, ya la banda suena mejor, ya no se desafina. Pero quiero darles las gracias por abrirme su casa y por permitirme compartir en un domingo tan especial para aquellos que formamos parte de la familia de Jesús. Así que, ¿por qué no me acompañan en oración? Gracias, Dios, por quien eres. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Gracias porque habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito. En Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es una de mis semanas favoritas, no solo porque son vacaciones, y creo que no hay mejor lugar para pasar las vacaciones que en el calor de Chihuahua, pero estas vacaciones saben diferentes a las vacaciones de verano, a las vacaciones de Navidad. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero si caminan por el centro histórico o por algún lugar lleno de iglesias católicas, hay mucha gente que sale con palmas. Y me encanta este domingo porque es la preparación para lo que ha de suceder en el resto de la semana. Es la preparación para lo que vamos a recordar en los siguientes días. Y es que históricamente el domingo de Palmas fue el domingo en donde Jesús entró en esta entrada triunfal que los judíos tanto estaban esperando, declarando que el reino iba a ser establecido, que Él era el Mesías que estaban esperando, y también nosotros sabemos que es la entrada hacia su muerte, que es la entrada hacia la cruz. Es un camino que trazamos desde su entrada hasta su propósito en la cruz. N.T. Wright, uno de mis teólogos favoritos, dice que el propósito del reino de Dios es que Jesús vino a dar testimonio de la verdad verdadera, que es no violenta. Cuando Dios quiere tomar las riendas del mundo, no envía tanques, envía a los pobres y a los humildes. Y hace más de 2000 años conocemos la historia de un artesano de Nazaret que caminó entre nosotros y que no solo hacía cosas con las manos, que no solamente era el artesano de Nazaret, pero era el artesano de la creación. Si tú abres tu Biblia en Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Me encanta este pasaje porque en los primeros 5 versículos de la Biblia nosotros podemos conocer la historia que Jesús y el Señor tenían preparadas para el resto de la humanidad. En el principio Dios crea. Y no sé cuántos artistas hay aquí, pero todos creamos algo, ¿no? Todos participamos en este propósito y en este trabajo de transformación. Dios es el creador y nosotros somos la imagen de este Dios que hace cosas con las manos. Y en el principio Dios crea los cielos y la tierra está desordenada y vacía y las tinieblas cubren cada rinconcito.
Las tinieblas cubren la superficie del abismo. Y esto me encanta porque el Señor no le pidió a la tierra que pusiera las cosas en su lugar antes de moverse. Como cuando tienes conversaciones con algún morrito, dices, mira, tienes que poner ciertas cosas en el lugar que van, no ciertos asuntos que tienes que arreglar, y después vienes y hablamos. Pero el Señor no le dijo a la tierra, pon la oscuridad de este lado, la luz de este otro lado, sino que Él decidió moverse sobre la superficie de las aguas. El Señor decidió moverse sobre el abismo, en lo oscuro, en lo desordenado, en lo vacío. ¿Cuántos de ustedes han vivido una temporada así? Yo no puedo mentir, he vivido una temporada de vacío, de oscuridad y también de desorden, ¿no? Esta generación, estábamos haciendo el viernes muchas estadísticas, estábamos compartiendo una investigación que hemos hecho como ministerio, y es que Alfa se dedica a compartir el evangelio a través de crear espacios donde la gente pueda hacer preguntas y donde podamos compartir el evangelio en 10, 12 semanas. Entonces llegas a una sesión y no está Pastor Enrique predicándote y diciéndote punto por punto la salvación, citándote Romanos. En realidad llegas a esta sesión y te preguntan ¿qué te hace feliz? Y entonces no hay ningún cristiano que responda, me hace feliz clamar, Yeshua, sálvanos. En realidad el Pastor Enrique está diciendo, a mí me hace feliz la pizza, ¿no? Estas son sesiones bien amigables donde cualquier persona puede entrar y no sentirse como que hay un karaoke gigante donde la gente está alzando las manos. De hecho, el viernes cumplí uno de mis sueños y sí pusimos un karaoke gigante, pero estábamos cantando Baby de Justin Bieber con los chavos para que los nuevos se sintieran en casa, para que los nuevos pudiesen entender que esta también es una familia con la cual pueden hacer vida. Pero bueno, regresando a la historia, este Jesús camina desde el inicio. Me encanta que el Espíritu Santo desde el inicio se mueve en lugares donde nadie más lo haría. Y que cada que se mueve, Él pronuncia el verbo. En el inicio, el Señor creó los cielos y la tierra y sin importar el desorden, el vacío y la oscuridad, el Espíritu Santo se movía en medio de ellas. Desde el inicio, nuestro Señor deja huellas en el agua que nosotros podemos seguir. Y entonces Dios dice, sea la luz, y es la luz. Y creo que me encantaría hacer esto con ustedes. ¿Por qué no le quitan cielos y la tierra y ponen su nombre? En el principio creó Dios a John. Y John estaba desordenado y vacío en una temporada de su vida. Y las tinieblas reinaban en su vida. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre él. Y cuando Dios dijo, sea la luz, cuando alguien me habló de Jesús, fue la luz en mi vida. Y me encanta lo que sigue porque dice, y vio Dios que la luz era buena. Y ahora vivimos este proceso maravilloso, el proceso de la santificación, donde Dios separa la luz de las tinieblas. Y esta es la temporada en la que nosotros estamos viviendo. Si tú has puesto la confianza en el Señor y Salvador Jesucristo, estás viviendo esto con nosotros. Hay otro de mis teólogos favoritos dice que todo lo bueno que hay en mí es Cristo y todo lo malo sigo siendo yo. Entonces este artesano, y no solo el artesano de Nazaret, sino el artesano de la creación, estaba reflejando exactamente lo mismo que había hecho en el principio. Se estaba moviendo en un pueblo donde había caos, desorden, vacío y oscuridad. Y entonces Él camina sobre las aguas, llama a inadaptados sociales a seguirle, a morritos que tiraban la pizza por cualquier lado, gente con la que nadie se sentaría, cobradores de impuestos y pescadores que olían mal. Yo tengo un tío que es pescador, pero es de estos pescadores fancy. Nosotros nacimos en Tehuacán y en Tehuacán no hay agua. Esta historia no la conté en el primer servicio, pero en Tehuacán no hay agua. Y amo a mi tío, pero mi tío compró una lancha en una ciudad que no había agua. Le decíamos Noé. No, no es cierto. Pero no hay nada de agua cerca de la ciudad. Entonces él tenía que manejar horas para llegar a una laguna y poder pescar. Entonces él tenía una caña carísima, su lancha fuera de su casa. De verdad pensé que iba a venir un diluvio o algo. Y se compraba estas playeras Bass Pro Shops, ¿no? De las fancies. No era el tipo de pescadores con el que Jesús se relacionaba.
Cuando una temporada de mi vida viví en Mazatlán y frente de nuestra casa estaba el mar, el malecón. Y si caminabas un par de calles llegabas a donde los pescadores estaban. Y amigos, era un lugar que olía mal. Era incluso un lugar peligroso. Los pescadores siempre estaban pasando tiempo con prostitutas, había drogas. Y era un lugar al que no te gustaría caminar en la noche cuando ellos están ahí tomando pacíficos. Pero era un lugar al que Jesús decidió ir. El tipo de pescadores con el que Jesús convivió no eran como mi tío David, eran como los pescadores que conocí en Mazatlán. Y entonces él decide entrar a la barca de dos de estos pescadores que habían pescado toda la noche sin conseguir nada. Y les dice, tiren la red del otro lado. Y me encanta esto porque seguramente ellos ya habían tirado la red por todos los lados posibles, pero solo tomaba un cambio de dirección, solo tomaba que los pescadores vieran de un lado de la barca al otro y obedecer a Cristo para tener la pesca de sus vidas. Solo tomaba que ellos vieran al otro lado siguiendo lo que Jesús les había dicho para tener una pesca milagrosa. Y me encanta esto porque después de pescar redes llenas que se rompían y necesitaban ayuda de otros, Jesús les dice, dejen todo y vuélvanse pescadores de hombres. ¿Qué pensaría Simón, uno de los seguidores de Jesús, cuando se llenan sus redes? Ha de haber pensado, voy a ser la empresa más exitosa de pescados en la nación. Simón SADCB, pescadería a domicilio, ¿no? Algo así. Así como en Chihuahua, ¿qué venden en Chihuahua? ¿Quesos? Así como en Chihuahua los quesos, Simón era el pescador por excelencia. Y el Señor lo cambia todo y le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Y después de este tiempo que este hombre lo siguió, hay una conversación maravillosa en Mateo 16. Jesús le está preguntando a varios como este que habían decidido seguirle, ¿quién dicen las personas que soy yo? ¿Qué es lo que dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que piensan acerca de aquel que ha sido anunciado? A lo que los seguidores de Jesús le responden, mira, algunos dicen que es tu primo, algunos dicen que es tal el profeta, algunos dicen que es tal personaje histórico. Y Jesús vuelve a preguntar y les dice, ok, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? A lo que este hombre llamado Simón, el pescador que olía feo, responde y le dice, Jesús, tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías al que estamos esperando. Y Jesús bendice estas palabras y le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora ya no serás llamado Simón, sino serás llamado Pedro. Y esta es la historia de Jesús que vemos en el inicio, en Génesis 1, sucediendo otra vez en la vida de uno de sus seguidores. Jesús camina en donde nadie más lo haría, en la vida de un hombre desordenado, vacío y seguramente que vivía en tinieblas, y le dice, yo voy a crear en ti lo que he propuesto desde el inicio de los tiempos. Y le dice, ya no serás llamado Simón, sino serás llamado Pedro. Y da promesas a las cuales nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo promesas que el Señor le hizo a un pescador que decidió ver del otro lado de la barca. La intimidad que Simón vivía con el Mesías transformó su nombre de Simón a Pedro. La intimidad que el Mesías tenía con Simón reveló la verdadera identidad para la cual él fue creado. La intimidad con el Mesías transforma nuestra identidad y refleja la autoridad que él tiene. Aquel que su nombre nunca cambia, tiene el poder para cambiar nombres. Aquel que su nombre nunca ha de cambiar, tiene el poder para transformar tu nombre hoy. Y después de este tiempo, después de pasar tiempo con los discípulos, hacer milagros, dar enseñanzas, contar parábolas que parecían cuentos ilógicos para muchos de los fariseos, después de transformar una nación con pocos, el Señor decide
caminar en medio de las personas. Me encanta este pasaje que dice, y vimos su gloria, porque Él decidió caminar entre nosotros. Y si abrimos nuestras Biblias juntos en Juan capítulo 12, versículo 12, nos narra que después de todas estas milagros, después de todas estas enseñanzas y después de resucitar a uno de sus amigos más cercanos, la fama de Jesús se había extendido por todo el pueblo. Y la gente decidía seguirle y murmuraban y hablaban de él, y aparte causaba celo dentro de los fariseos. Así que al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La gente estaba ansiosa esperando que un Mesías viniera a librarlos de la opresión que Roma tenía contra el pueblo. La gente esperaba que un guerrero entrara con un corcel blanco declarando la guerra a la nación que los oprimía. Sin embargo, Jesús halla un asnillo. Les dice a sus discípulos que iban a ir y tomar un burrito que ya estaba preparado y nadie se había sentado en él. Ahora, los caballos representaban la guerra, autoridad, posesión, y los asnillos que eran los de carga representaban la paz. Y Jesús decide entrar cuando los seguidores, cuando las multitudes y este pueblo había preparado las palmas que estaban preparadas para su Mesías. Él decide entrar en un burro. Y quiero que nos fijemos en las multitudes y en un personaje que me encanta de esta historia, y es el burrito. Yo quiero ser ese burro. Dile al de al lado: eres un burro. Jesús decide nuevamente usar algo que nadie más usaría al declarar que un reino está siendo establecido, y decide usar un burro. Y el burro camina llevando a Jesús en sus espaldas y escucha: Hosana, Hosana al Dios de las alturas. Pero el burro seguía siendo un burro. El burro entendía seguramente que Jesús era el Mesías y que Él solo estaba ahí para llevarlo a la gente. Mis amigos, la primera cosa que quiero decirles hoy es que yo anhelo ser un burro que lleve a Jesús a las personas, pero que entienda que los hosana y el sálvanos es para Cristo. Las multitudes clamaban y agitaban sus palmas, deseando que Él los librase de la opresión que Roma había puesto sobre ellos. Pero los judíos estaban más enfocados en las palmas que en aquel que tenían enfrente. Porque aunque las palmas significaban alabanza y declaración que Él era el rey, estaban adorando y alabando su expectativa del rey y no al rey mismo que tenían ahí enfrente. Y amigos, yo he entrado así a la presencia del Señor. He visto a Jesús pasar como rey entronado, como un rey de paz, trayendo el reino a la vida de mis amigos, y lo he alabado por lo que quiero que Él haga y no por quién es Él. Así como el pueblo, yo he dicho: sálvanos, sálvame, pero de una forma en la que Él no quiere salvarme. Le he dicho: Señor, sálvame de esta deuda, sálvame de este compromiso, sálvame de mi pecado, más por la salvación en sí que por aquel que la otorga. He alabado las grandezas y proezas del Señor, más por eso que por quién es Él. Y los judíos están palmando, ¿cómo se dirá? Alzando las palmas, declarando: sálvanos, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Más por su expectativa que por quién es Él. Porque el Señor entra en humildad, como dice N.T. Wright, lo que leímos al inicio, en pobreza y humildad, cuando ellos solo querían ser librados de la opresión que vivían en ese momento. Este mismo teólogo N.T. Wright dice algo que me fascina, y es que los cristianos anhelamos tanto ir al cielo
que se nos olvida que el cielo ha de venir a nosotros. Vivimos como si de pronto un ovni nos fuera a abducir y nos fuéramos a librar de este mundo, cuando es nuestra tarea como iglesia que el reino sea establecido en Chihuahua, en México y hasta lo último de la tierra. Y esto vuela mi mente, porque se cumple la profecía anunciada en Zacarías 9:9. No temas, hija de Sión, tu rey viene montado en un pollino. El rey estaba ahí. El rey justo y dotado de salvación venía humilde, montado en un burrito. Amigos, dos cosas. No quiero ser aquel que grita, sálvanos, y después le grita, sálvate a ti mismo. Porque este mismo pueblo que le gritaba, sálvanos, has de traer salvación, cuando Jesús estaba en la cruz, es el mismo pueblo que le grita, sálvate a ti mismo. En este entonces no había vuelos. En este entonces no había pases maravillosos de Volaris que solo te cobran el TUA, ¿no? En este entonces viajar tomaba mucho tiempo. Los mismos que están en esta escena son seguramente los mismos que están alrededor de Jesús cuando le dicen, mátalo, danos a Barrabás. Son los mismos que están alrededor de la cruz gritándole, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo. Y muchas veces yo he tomado esta posición con el Señor. Es sálvame de mi opresión, sálvame en mis expectativas, sálvame, sálvame. Y cuando Jesús está enfrente ofreciendo salvación, es como, consíguete otro para salvar o sálvate a ti mismo. Como iglesia nos hemos acostumbrado tanto al mensaje de Jesús, sí, murió en una cruz por mí, que hemos perdido la fascinación y el asombro de que el creador del mundo, el artesano de la creación, vino en humildad para ofrecernos salvación. Y aquella inscripción que estaba sobre la cruz, que ellos habían puesto, tenía razón. Él sí es el rey de los judíos. Aquello que a ellos habían dicho en burla es la verdad. Él es el rey de los judíos. Así que Jesús decide entrar y va directa al templo. Y me encanta que este pasaje sigue con dos pasajes, y si el piano quiere venir a ayudar a ministrar este tiempo. Jesús entra y va rumbo a la salvación ofrecida, y la gente está expectante de que los salve a aquellos de la forma que aquellos quieren. Pero el Señor viene a traer reconciliación. El Señor nos llama a ser parte de este camino. Aún los discípulos que gritaban sálvanos, le negaron, corrieron. Y nos refleja tanto a nosotros, porque nosotros hemos vivido esto. Pero amigos, hoy yo anhelo que como iglesia entendamos que nuestro papel es ser burritos, es llevar a Jesús a la salvación de las personas. Me encanta que durante este tiempo todos estos seguidores que le negaron, que le dieron la espalda, después de haber sido crucificado, negado, después de estar olvidado en esa tumba, y al tercer día resucitar, el Señor los llama y les hace un pescadito zarandeado a la orilla de la playa a aquellos que le negaron. Jesús y su ministerio es tan bello porque mi maestro, el maestro que yo conozco, su ministerio sucedió más alrededor de una mesa que alrededor de un púlpito. Y Jesús es el único rey que conozco que en lugar de hacer una matanza para establecer un reino, muere a sí mismo y se sacrifica. Jesús es el único rey que yo conozco que se sacrifica para que su reino sea establecido. Y es un reino incomprendido, donde el mayor sirve al menor, donde los pobres son exaltados, donde el Señor hace proezas en donde a Él le plazca. Y todos estos discípulos y seguidores fueron llamados los del camino, porque ellos solos sabían hacer esto.
Solo sabían hablar de Cristo, alabar a Cristo, bailar por Cristo. Cuando comían, hablaban de las proezas de Jesús. Entonces el reino estaba tan harto de esto que podemos ver en Hechos 24:5. Y va a salir en la pantalla. Este es uno de mis versículos favoritos, porque dice: hemos descubierto, los fariseos hablando, que este hombre es una plaga. Amigos, a Jesús le decían plaga. Yo soy parte de esa plaga que el Jesús de Nazaret comenzó hace más de 2000 años, que provocó divisiones entre todos los judíos por el mundo entero, y es el líder de la secta de los nazarenos. Y Jesús era un revolucionario, porque la paz que él traía no era la ausencia de problemas, sino era la voz que tenía el poder de calmar cualquier tormenta. La paz que Jesús traía no era una paz que aceptaba cualquier verdad errónea y que todos los caminos llevaban a Roma, sino era una paz que solo podía ser establecida a través de su sacrificio. Y la invitación que Jesús hizo a sus discípulos cuando comenzaban a seguirle seguía vigente en este momento. Cuando Jesús se para en la barca de sus seguidores y les invita a seguirlo, esa invitación no fue anulada en el momento en el que Él entró triunfalmente a Jerusalén. Esa invitación siguió en pie aún en la cruz. Sígueme, imítame. Amigos, si estamos dispuestos a seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Domingo con domingo cantamos: Señor, quiero arder por ti. Y hay gente que de verdad ardió por Él. William Tyndale tradujo la Biblia al inglés y adivinen qué, su castigo fue morir quemado en una hoguera. Él literalmente ardió por Cristo. En este primer siglo de la iglesia, los cristianos eran puestos en una estaca y prendidos fuego para iluminar Roma. Esa es la invitación que como iglesia tenemos para los 35,000 estudiantes que están aquí enfrente. ¿Queremos arder por Cristo? Estos cristianos ardieron literalmente por Él y fueron llamados los del camino. Eran un movimiento, eran una familia. Los del camino de Jesús fueron llamados cristianos porque era lo único que hacían: Cristo esto, Cristo lo otro, Cristo aquí, Cristo allá. Entonces lo empezaron a decir como burla. Y amigos, quiero decir una frase que espero que se entienda, pero a estos discípulos se les llamó cristianos. No a los cristianos se les invitó a discipularse. A estos discípulos se les llamó cristianos. No fue el discipulado, jamás fue un programa que ellos podían tomar. Si eres un cristiano, eres un seguidor y un discípulo, un estudiante del artesano de Nazaret. Y lo que él enseña es la verdad. Y esta verdad lleva a la cruz. ¿Qué tipo de personas queremos ser hoy? ¿Los que le gritan sálvanos o los que le gritan sálvate a ti mismo? Si tú dices que eres quien dices que eres, sálvate a ti mismo. Señor, yo quiero extender mis palmas en adoración a tu nombre. ¿Querrías hacer esto conmigo? ¿Querrías tener al Rey enfrente y adorarle por quién es o por la expectativa de lo que puede hacer por ti? Yo quiero ser un burro. Es mi anhelo ser un burro. Es mi anhelo poder llevar la presencia de Jesús a las personas, porque desde el inicio esta fue su intención. Desde el inicio Él diseñó lugares donde su presencia caminaban con la nuestra, donde el Espíritu Santo caminaba con nosotros. Y no solo diseñó lugares, sino diseñó representantes. En el Edén, Adán y Eva. Y sabemos lo que sucede. Sabemos que nuestro orgullo nos saca de este lugar, pero a lo largo de la historia Él sigue levantando estos lugares. Y levanta el tabernáculo y un representante que son los sacerdotes. Y levanta el templo, reyes y profetas. Pero en esta temporada de la historia nos ha levantado a nosotros, los cristianos, los del camino, para ser templos que andan y llevan la presencia del Señor a donde sea que vayan.
Y cuando están frente a universidades, la presencia del Señor toma su lugar y el Señor es exaltado. Y entonces Chihuahua puede clamar: sálvanos, queremos salvación. Así que ¿por qué no se ponen de pie y leen conmigo Apocalipsis 19 del 11 al 21? Porque aquel Jesús que entró humilde sobre un pollino ha de regresar como estos judíos le esperaban. Estos judíos le esperaban en un corcel que trajera guerra, y el Señor la ha de traer. Pero la guerra del Señor se ve tan diferente a como el mundo la espera. El reino del Señor se ha de establecer de la forma que no esperamos, a través de cada uno de nosotros, pescadores que huelen feo. Amigos, quiero que seamos una plaga. Anhelamos ser aquellos que contaminen el mundo entero con un mensaje, el mensaje de salvación para nuestro país. Familia, seamos burritos, estos que cargan la presencia del Señor a cualquier universidad, preparatoria, oficina, despacho. Seamos aquellos que proclaman: el Señor trae salvación, hosana al Hijo de David. Porque, familia, tenían razón, Él sí ha de salvarnos. Tenían razón, Él sí es el Rey de los judíos, pero también es nuestro Rey. También es Rey de Chihuahua, también es Rey de México, también es Rey de la generación Z. Él sigue siendo Rey. Así que, ¿por qué no leemos Apocalipsis 19, 11? Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino solo Él. Leamos todos juntos esto. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo, de la palabra de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tienen un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Leamos esta última parte juntos. En su muslo y en su manto tienen un nombre escrito, y es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigos, aquel que entró en un pollino ha de regresar en un caballo blanco. Y más, señores, si Jesús puede usar a un tonto de 23 años para proclamar la palabra en una universidad, puede usarnos a todos. Si Jesús usó a publicanos, cobradores de impuestos y pescadores, puede usarte a ti y a mí. Y esto ha de cumplirse. Aquel que escogió entrar en un pollino ha de regresar en un caballo blanco. Uno de mis teólogos favoritos, y con esto terminamos, es C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia. Por mucho tiempo predicamos en las universidades solo leyendo los primeros libros. Y dice: el hecho de que nuestro corazón anhela algo que la tierra no puede proveer es la prueba de que el cielo debe ser nuestro hogar. Y en los libros tiene esto que me fascina. Perdón que voy un minuto tarde, pero Lucy pregunta, ¿se acuerdan de Lucy en Narnia? Pregunta: ¿quién es Aslan? Aslan, responde el señor Castor, vaya que no lo sabes. Él es el rey, Él es el Señor de todo el bosque, y cuando Él llegue la injusticia verá su fin. Y cuando Aslan vuelva por aquí con su potente rugido, las penas habrán desaparecido. Cuando Él muestre los colmillos, el invierno estará herido de muerte, y cuando agite la melena, regresará la primavera. Y Susan pregunta: ¿pero es Él inofensivo? Me sentiría muy nerviosa si me encontrara con un león. Así sería, respondió la señora Castora. Si alguien puede aparecer delante de Aslan sin que le tiemblen las rodillas, es la persona más valiente
o simplemente la más tonta. Amigos, nuestro rey ha de regresar, y cuando Él muestre los colmillos, el invierno estará herido de muerte. Su reino se ha de establecer, y los cristianos, los del camino, cada que clamamos, Señor, viviré por ti, recordemos que también implica morir a nosotros mismos. Cada que clamemos, quiero arder por ti, Señor, recordemos que el llamado al martirio es un llamado para todos nosotros. Yo quiero vivir por el Señor hasta que me toque morir por Él, porque muchas veces lo hemos negado sin la necesidad de una pistola en nuestras cabezas. Así que yo quiero morir día con día para que su nombre sea exaltado, para que la UACH sea alcanzada, para que Chihuahua vea salvación, para que la iglesia en nuestra ciudad crezca, y para que entonces, cuando el Señor llegue, las palmas que ondeemos a aquel que viene en el caballo blanco sean por quién es Él y no por lo que nosotros queremos que haga. Que la alabanza sea su nombre, y que no nos quede más que caer rendidos en adoración al Rey de Reyes, al Santo por los siglos y los siglos, a Emmanuel, aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel que ha inaugurado el reino y aquel que lo ha de establecer entre nosotros. Así que, Señor, sé entronado, recibe la alabanza. Sálvanos, Señor. Clamamos hosana al Dios en las alturas. Hosana, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de David, tú eres el que esperamos, tú eres el Rey de los judíos, de las naciones y de mi vida. Y te entregamos esto en adoración, clamando que nos salves, que salves a Chihuahua, que salves a México, que salves mi generación. Solo tú tienes poder para salvarnos. Amén y amén.